Lo principal de la información del Ecuador y el mundo y el análisis y la opinión que le encuentra usted aquí en su programa Cinemarre. Sean bienvenidos y bienvenidas. También un saludo especial a quienes nos escuchan y nos ven a través de nuestras redes sociales. Ya lo saben, estamos en Facebook como programa Cinemarres, también en Twitter y en Instagram como @Radio Atalaya. Hoy queremos anunciarles que vamos a tener como entrevistado a las 7 de la mañana al expresidente Rafael Correa. Dialogaremos, por supuesto, con el análisis, la opinión, el pluralismo y la objetividad que nos caracteriza como Radio Atalaya. Para iniciar, cuando son las 6 de la mañana ya con 33 minutos, queremos también saludar a nuestro compañero Carlos Pacheco, quien está en la sala de controles y conectados ya con nosotros el licenciado Alcides Montilla y el sociólogo Stalin Poveda Granoble, a quienes ya vemos en pantalla también. Vamos a iniciar con el saludo del licenciado Alcides Montilla. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días, Teresa. Saludamos también a Stalin Poveda, el director del programa, y por supuesto también a Carlos Pacheco, que está en los controles. Y en primera línea, como siempre digo, tenemos que saludar indudablemente a la amable audiencia de Atalaya, a los radio oyentes de Guayaquil, a los que nos escuchan en todo el país y a los que están en sintonía de Atalaya en todo el mundo, porque Atalaya se escucha en todo el mundo a través de nuestras distintas redes sociales. Como siempre digo, gracias a todos los que escuchan y también a todos los que ven Atalaya en este momento y les enviamos un abrazo imaginario a la distancia, estimada Teresa. Claro que sí, el saludo en este momento va para el sociólogo Stalin Poveda Granoble, director de este espacio. Muy buenos días. Buenos días ecuatorianos. Alcides, es un placer saludarlo. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Stalin? Teresa Bueno, Merchán, gusto en saludarla también en esta mañana. Saludo también a Carlito Pacheco. El día de hoy, como lo anunció Teresa Merchán, eh, generaremos una entrevista con el expresidente de la República, el economista Rafael Correa. Es una entrevista que la vamos a analizar, que la vamos a proponer desde el análisis conceptual de coyuntura política por un lado y por otro lado del factor confianza y credibilidad respecto al carácter plural que tiene este medio de comunicación. En definitiva, lo que pretendemos es ocultar pensamiento y distintas visiones de distintas tendencias para configurar ese carácter plural a nivel de la comunicación, en donde todos los actores políticos tengan la oportunidad de expresar y expresarse para conocimiento de todos quienes están en sintonía de este programa. Vamos a conocer los titulares que hoy componen la agenda del debate nacional y que se encuentran en las primeras planas de los medios impresos de circulación nacional. Claro que sí, iniciamos este recorrido informativo con la portada de Diario El Universo, portada impresa. Entre sus notas destaca: Quito tiene la más alta ocupación de UCI. Las últimas semanas en Quito se ha registrado un mayor número de contagios de coronavirus en comparación con el promedio nacional. Según el Ministerio de Salud, 104 de las 106 unidades de cuidados intensivos de la red pública de la capital exclusivas para el tratamiento de pacientes COVID-19 están ya ocupadas, es decir, llenas en un 98%. A nivel nacional, las UCI para quienes tienen el virus registran una tasa de ocupación del 65%. Dentro de este mismo tema también nos dice el Universo: médicos dicen estar agotados en campaña preventiva. No solo se están agotando los sedantes, dice un video de una doctora que pide evitar más casos de COVID-19. Un clamor de los médicos frente también a la irresponsabilidad de ciertos ciudadanos en el incumplimiento de las medidas de bioseguridad. Así también nos dice el Universo: están en clases presenciales ya 79 colegios. Ministra de Educación resalta el plan piloto que se desarrolla en 13 provincias del país. Por otro lado, se propone incremento salarial por sectores. Representantes del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios analizan las propuestas para la fijación del salario básico unificado para este 2021. Los trabajadores plantean aumentarlo en un 20% o establecerlo por sectores considerando los efectos económicos de la pandemia en cada uno de ellos. Mientras tanto, los empleadores opinan que se debe mantener en $400. Restan 8 días para conocer una decisión y aún están pendientes reuniones y argumentaciones, como siempre, que se genera frente a este tema.
Por otro lado, en Santa Elena lamentan 2 accidentes. Ayer un hombre murió tras un choque y otro fue atropellado el martes, quien lucha por su vida y sus piernas, anota este rotativo. Así también nos dice, Iglesia dará lineamientos para que se actúe por simpatías, que no se actúe por simpatías, sino por el país. Lo dijo Monseñor Luis Cabrera al asumir la presidencia de la Conferencia Episcopal, refiriéndose a los comicios de 2021. Así también, universidades de Ecuador en lista destacada. Constan 17 universidades en el World University Rankings 2021 América Latina. En lo internacional, Morales llega a Cochabamba. Arce no asistió. El expresidente de Bolivia fue recibido por seguidores sin el actual mandatario, anota también el Universo. Finalmente, dictan fallo por hackear a pareja Cordero. Corte de Estados Unidos dispone pago de $100,000 por daño a la reputación, quien está involucrado en un caso de lavado de activos aquí en nuestro país. Y la foto principal de este diario sí destaca el título femenino para Ecuador. La riobambeña Miriam Núñez ganó en la Vuelta a Colombia en ciclismo, prueba de 5 etapas, sumando al historial otra presea a más de las logradas en varones por Carapaz y Caicedo. Buena racha para nuestros ciclistas ecuatorianos. Vamos ahora a compartir la información que nos trae también diario El Comercio a través de su portada impresa. Negociación para paliar la subida del diésel. Anota su nota principal. El gobierno y los transportistas analizan medidas de compensación por el costo del diésel que aún recibe subsidio. Primero se hará una evaluación de la viabilidad financiera. Así también la relación Ecuador-Estados Unidos se encamina hacia un nuevo momento. Esta semana se realizó el tercer diálogo de alto nivel entre Ecuador y Estados Unidos y se reafirmó la hoja de ruta para los dos países que enfrentan cambios de gobierno. Los empresarios están optimistas por un futuro acuerdo nacional comercial. También diario El Comercio, opción de beca en 8 centros confinados. Los jóvenes que no logran acceder a cupos en institutos y universidades públicos buscan becas en aquellos cofinanciadas. Para postular por una beca se accede al sistema de admisión que maneja la CENESID, anota El Comercio. Así también médicos piden que laboratorios actúen en red. Guayaquil y zonas aledañas, un grupo de médicos se recomendó crear una red de laboratorios que siga en parámetros similares para obtener resultados más certeros frente al COVID-19. Ayer el INSPI analizó el comportamiento del virus y técnicas en las pruebas. Finalmente compartimos también la información que trae Diario Expreso a través de su página web, el cual señala el seguro de Petroecuador está en la mira de la fiscalización legislativa. Así también el juicio por tráfico de armas a Bucarán, el presidente Abdalá Bucarán, depende de su salud. Por otro lado, los secretos de última hora están bajo la lupa, señala también Expreso. También destaca el triunfo de la ciclista Miriam Núñez y entre otros temas señala también que Jaime Vargas y Andrés Arauz en la misma tarima para acto político celebrado en Bolivia. 6 de la mañana con 40 minutos, estimado sociólogo. De esta manera concluimos este recorrido informativo, pero antes de darle paso les decimos a nuestros amables oyentes que desde las 8 de la mañana estaremos regalando camisetas y órdenes de tanqueo, esto por el partido de nuestra querida selección frente a Bolivia. Ya lo sabe, desde las 8 de la mañana estar pendiente de la programación de Radio Daleya. Usted se puede llevar pues estas órdenes de tanqueo y también camisetas. 6:51, estimado sociólogo, le damos paso para el análisis respectivo. Muchas gracias, Teresa. Quiero compartir con nuestro compañero Alcides Montilla y con usted, Teresa, y con todos aquellos que estén en este programa, lo familiar que se ha hecho dentro de la sociedad, del pensamiento de la sociedad en general. Las condenas que se han asignado a aquellos ciudadanos que están incoados en juicios, no por actos reñidos con la ética y la moral pública. El ex asambleísta Daniel Mendoza ha sido condenado a 4 años, 2 meses de cárcel, y este es el término que quiero compartir, por delincuencia organizada. Se ha encontrado una tipificación
que abarca generalmente a toda una estructura en donde muchos se quejan, como al expresidente que vamos a más tarde a entrevistar, que hasta se lo ha acusado con esta figura hasta de influjo psíquico creo que es, ¿no? Y que no se encuentra alguna explicación en el orden legal, ¿no? En el orden penal. Pero más allá de eso, creo que también se ha encontrado un mecanismo de alguna manera de beneficio al corrupto, al delincuente en esta estructura de delincuencia organizada, que es el procedimiento abreviado. Esta figura que no hace otra cosa que bajar a 50, no sé cuánto por ciento de la condena. Y entonces sirve esta figura de cálculo para la fórmula de la impunidad. Sirve esta figura para calcular cuánto tengo que robarme, cuánto tengo que estar preso y el tiempo que me queda para disfrutar los dineros de la corrupción. Esta delincuencia organizada, lo que no se dice y lo que no expresa en todo el proceso de investigación, yo creo que sí, con los hallazgos en términos penales, es que es una estructura que ha afectado la institucionalidad de un Estado de Derecho, donde se nota no solamente que el ejercicio de la administración de la justicia o de los operadores de la justicia, ya sea por déficits en recursos humanos o recursos financieros, no apunta decisivamente a terminar con estas estructuras que han infiltrado la institucionalidad del país. Porque se condena a unos y se los premia con estas herramientas de procedimientos abreviados y en corto tiempo saldrán en libertad a disfrutar el dinero mal habido. No se recupera el dinero. Esto es un clamor de los ciudadanos que ya se acostumbraron a ver que se condena. Antes se reclamaba condena y reparación. Bueno, ahora hay de alguna manera condena en la investigación, pero no hay reparación. Entonces, la recuperación del dinero es fundamental. Y cuando hablo de cómo terminar con esta estructura mafiosa, estructura organizada, criminal, delincuencial, que es más o menos el paraguas sobre lo cual la justicia ha asentado el precedente investigativo y de condena a quienes han estado involucrados en estos procesos delincuenciales. Lo que deja claro es que realmente hay una decadencia en el tema del orden de la política y de la acción pública. Pero la afectación a la fe pública por todos estos tipos, por todas estas prácticas de corrupción, es la más grave. La más grave. Porque si la fe pública no confía en esa relación que se establece en el contrato social con el Estado, con las funciones, con la institucionalidad, cae, por supuesto, en una corriente de desacato que cada vez prospera vertiginosamente, el desacato a la ley y el irrespeto a las autoridades. Entonces aquí se adoptan y se adaptan, se adoptan leyes y se adaptan leyes para juegos de intereses de protección a esta estructura delincuencial. Ayer veía cómo el director del IES entraba a las bodegas en medio de un mar de cajones, ¿no?, de cajas, donde se había comprado medicina en cantidades industriales que habían estado o que estaban ya caducadas. Papel higiénico por cantidades industriales para 2, 3 años, inservibles, sin uso.
húmedos. Y todo este dinero, que son millones, se calcula que van 10, 12 millones de este tipo de compras solo en la seguridad social. Esto será otro escándalo, que ya es otro escándalo público. Será otro motivo de investigación, otras condenas a los responsables, que ya se está investigando. Pero en el sistema público de salud, Teresa y mi querido Alcides, en general, ¿cuántas bodegas más vamos a encontrar de remedios caducados y de todas estas prácticas? Así como encontramos la compra de medicina y venta de medicina, ¿no? Sin importar de la tragedia que vivían los ciudadanos producto del tema del COVID-19. Yo creo que hoy por hoy debemos de insistir en una campaña de recuperación de los valores éticos, en la estructura de la política, en la gestión pública, para que los mensajes que reciba la sociedad sean mensajes de empoderamiento social, de respeto a un orden establecido, a un Estado de Derecho y a las libertades que nos da un sistema democrático. Alcides. Sí, Stalin. Precisamente iba a tocar ese tema y le iba a proponer a usted analizar este nuevo procedimiento, ¿no? Porque muchas cosas están escondidas en las mismas leyes que nacen o aparecen en estos momentos oportunas. El denominado procedimiento abreviado, que ya muchos la están calificando como el negocio redondo. Este es el negocio redondo. ¿Por qué? Mire, acepto la culpabilidad, lo que significa que no voy a dar largas al asunto. Ya no va a haber 4 años para juzgarme, sino 4 días. Por ese motivo, me premian, ¿verdad? Porque me dan una reducción de hasta 1/3 de la pena mínima. Ya no va a ser 6 años, ya van a ser 2 años. Me porto bien en la cárcel, me premian y salgo cumpliendo el 60% de la pena, o hasta más, o hasta menos. El señor Mendoza, Daniel Mendoza, ya hasta dijo que va a salir en el mes de diciembre del próximo año. O sea, no, en el mes de diciembre del 2022. O sea, ya lo tiene calculado. 2 años. Como a eso le ha gustado, ¿verdad? El señor Azuero, el compinche de él, Eliseo Azuero, también ha pedido que por favor se someta a este procedimiento abreviado, porque también está involucrado como el señor Mendoza. Entonces, como digo, esto está escondido en las leyes, está escondido en el Código Orgánico Integral Penal. No sé a dónde más está escondido. ¿Por qué tienen que premiar a un delincuente que lo meten a la cárcel por robarle la plata al pueblo? ¿Por qué lo tienen que premiar? No importa que esté o no esté bajo disciplina. Tienes que cumplir la ley, tienes que cumplir la pena. No puede ser objeto de reducción de pena si esté disciplinado, porque el dinero que ha robado es el dinero del pueblo, Stalin. No es el dinero de usted o mío, es el dinero del pueblo, que el que paga el pueblo por los impuestos. ¿Y por qué la ley tiene que beneficiar a los delincuentes? La ley tiene que beneficiar a los honrados. A ellos tiene que beneficiar la ley. No a los delincuentes, Stalin. Para ellos estamos de acuerdo. A los honrados, a los que no robamos, a los que siempre cumplimos por la ley. A eso no les pasa nada, eso no los premian. Y hay otra... No, los premian a los delincuentes, a los que van a la cárcel. Discúlpenme. No. Yo sé que está emotivamente enojado, porque así es lo que ocurre. Oiga, es lo que realmente causa. Oye, y usted no está enojado por lo que está pasando. ¿Cómo no voy a estar enojado? Van a premiar a estos. Pero no solamente eso, pues, Alcides. También hay otra herramienta de premio y de impunidad, pues. ¿Sabes cuál es? La colaboración eficaz. Eso. ¿Qué le parece? Usted une colaboración eficaz y procedimiento abreviado, están en libertad. Están condenados y al mismo tiempo en libertad. O sea, como usted dice, ¿por qué tienes que premiar al delincuente condenado? Y por otro lado, ¿por qué tienes que también premiarlo? Porque te aporta en la investigación con una verdad que la investigación formal desde la Fiscalía no la pudo tener y ellos la tienen. ¿Por qué tienes que premiarlo? Si es parte de la investigación. Entonces dice, yo colaboro eficazmente y también la condena es negociada.
O sea que hasta en la condena se negocia, ¿no? Ese carácter o ese valor de la condena se lo negocia inclusive con herramientas de la justicia. O sea que pareciera ser que esto es normal. Entonces dicen los abogados, esto es legal, esto está en la normativa y así lo vamos a hacer. Hay que cambiar muchas cosas. Así. Vea, Stalin, ¿quiénes hacen las leyes? Obvio, los asambleístas, ¿verdad? ¿Quiénes son los que eligen a los asambleístas? Nosotros. Entonces, nosotros nos dedicamos a votar, en las urnas sale fulanito de asambleísta y hasta ahí termina todo. El asambleísta va con sus propios convenios e intereses a la asamblea a elaborar las leyes. Asesorados por abogados, le dicen, vea, en la ley del COIP haga esto, proceda a aplicar el procedimiento abreviado, proceda con la colaboración eficaz para poder condonar un poco la pena de los reos que se portan bien en la cárcel o de los reos que colaboran con la justicia. Y yo digo, ¿por qué ese tipo de leyes no las llevamos a consulta popular para que el pueblo sepa? Yo le aseguro que Stalin, que si el pueblo sabe que van a perdonarle la pena en el 60% a un delincuente que roba al pueblo, la gente no va a votar a favor de aprobar ese proyecto. Lamentablemente, aquí se hacen las leyes a espaldas del pueblo. El pueblo sabe esto, como usted sabe y yo sé en este momento que estamos haciendo esta crítica. ¿Por qué van con el procedimiento abreviado, van a condonarle la pena de 8 años a 2 años a un delincuente y con el agravante? Ni siquiera devuelven la plata, porque nadie dice, oiga, un ratito, aquí usted aplica el procedimiento abreviado, pero aquí me pone toda la plata que me ha robado. Póngala, pues. Eso no, pues. Eso no hace. Nadie dice eso. Ahora, otra cosa en su análisis que me parece importante, Alcides, recalcar. Usted se hizo una gran interrogante. ¿Quiénes hacen la ley? Son los asambleístas, ¿no? Antes Exacto, los legisladores. Ok. Y esos que hacen la ley y aprueban la ley, o no aprueban, son también aquellos que están involucrados en actos reñidos con la ética y la moral pública. Hoy tenemos 60, 70 asambleístas dentro, en el seno de la Asamblea Nacional, que tienen que aprobar, por ejemplo, la ley de dominio, la ley de dominio, ¿cómo se llama? De extinción de dominio. ¿Cómo ellos lo van a aprobar? Si es una especie de protección de cuerpo. O sea, los delincuentes también en esa estructura se protegen. Por eso es que la dilatan tanto. Y anteriormente, cuando aprueban estas leyes, también las aprueban porque el tema de la corrupción es política, es pública, es privado. Es decir, protegen a todos. Entonces, tenemos leyes que te generan discrecionalidades y luego impunidad. Y eso es, lamentablemente, Alcides, lo que está ocurriendo en nuestro país, la lucha contra la corrupción, la cirugía mayor contra la corrupción, queda en razón y en impunidad. Ya vemos, ya mismo saldrán los delincuentes y van a pasearse por Manaví, los Daniel Mendoza, los ex vicepresidentes, y como que nos van a decir, hola, ya estamos otra vez en circulación. Inmediatamente, habiendo pagado, entre comillas, con la sociedad el tema de la justicia, van a ser candidatos de cualquier otra representación y van a volver a sus andanzas. Dice un dicho popular, Alcides, el lobo cambia el pelo y no su vicio. Oiga, Stalin, antes de terminar el comentario, ya pues acuerda que ayer hicimos un análisis sobre los proyectos que a lo largo de los últimos años se han presentado, denominados anticorrupción. Bueno, parece que el gobierno ya recopiló los 10 que tenía o que había mandado o que no había mandado a la asamblea y ya tiene un proyecto. A la par, la asamblea también tiene su proyecto, la ley de extinción de dominio. Ahora vamos a ver cuál es el primero, porque no se olvide que el Fondo Monetario le ha dicho al gobierno, usted me aprueba una ley de anticorrupción antes de diciembre o no va a haber dinero. Y entonces, un gobierno que no tiene un real de diputados, de asambleístas en la asamblea, ¿cómo va a presentar un proyecto para que se lo apruebe en plena campaña electoral?
que no hace un muñequeo político en la Asamblea para que su proyecto, el de anticorrupción, sea el que vaya a tratar la Asamblea. No, no lo va a cumplir. ¿Por qué? Porque la Asamblea tiene su propio proyecto. ¿Por qué? Esa es una promesa electoral en plena campaña. Va a fracasar el proyecto de ley del gobierno, Stalin. Correcto. Mira, Alcide, ¿cómo es posible que desde afuera nos impongan una condición de comportamiento ético dentro de nuestra sociedad y dentro de la representación de los políticos a cada uno de los cargos? ¿Cómo va a ser posible que el Fondo Monetario tiene que decir, oiga, no roben, no sean corruptos? Y se lo siguen haciendo, escucha, y se lo siguen haciendo, no hay la colaboración y las ayudas o los préstamos o los acuerdos. Y yo me pregunto y digo yo una cosa, ¿y por qué no somos los ciudadanos que en esta oportunidad de votar condenamos y rechazamos electoralmente con una condena social esos comportamientos políticos de corrupción que cada vez son más amplios? ¿Por qué no tomamos conciencia de que tenemos una gran oportunidad de castigar social y éticamente a aquellos corruptos que a nombre del pueblo van a robar porque son elegidos por nosotros? Y se llenan la boca de hablar del pueblo, que las reivindicaciones, que la ayuda, que la ley para reivindicar la pobreza y cerrar las brechas. No, señor, lo que están haciendo es llenar sus bolsillos a espalda y a nombre del pueblo ecuatoriano. Esto no puede ser. Ya debemos... Pero deja que termine la parte de... No, solamente yo le iba a decir que en este país tiene que venir alguien de afuera a decirnos, señora, hagan una ley porque si no, no le doy dinero. Ahí lo hacen. En tiempo no debe ser así. No pasa nada, pues no pasa nada. Ahora que estamos en campaña electoral... Ahora, hay gobiernos que no hacen caso a esas disposiciones. Por eso le digo, esto no es un problema de que alguien de afuera nos imponga una condición de valor ético para el ejercicio de nuestros derechos y de nuestras libertades y de nuestro comportamiento ético. Yo creo que es un valor ético que se incorpora dentro de ¿qué? De las características del perfil y del carácter del gobernante o de los representantes que nosotros le otorgamos esa representación. Eso es lo que tenemos que esperar que cambie. Y si tenemos que castigar y evidenciar que eso está destruyendo los cimientos de nuestra democracia y de nuestra sociedad, que es la corrupción, que es el mal social más perverso que tenemos, señores, tenemos que insistir en que los ciudadanos tienen el poder ético y moral para sancionar. Le invito a un chocolate para calmarnos un poco, estimado Stalin. Muchas gracias y buen provecho, mi querido Alcides. Esa indignación que mostraba el licenciado Alcides, ojalá la manifestemos todos en las elecciones, en las urnas. Es ahí donde tenemos que activarnos contra la corrupción. 7 en punto de la mañana, nos vamos a ir a una pausa comercial, pero enseguida regresamos con más de su programa Cinemax. Este es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario, apto para todo público. Ahora renovar tu permiso de bomberos es más fácil y rápido, tanto como ver las historias de tus amigos en Instagram, buscar tu video favorito en YouTube o subir una nueva foto de perfil en Facebook. Ahora tan solo debes entrar a www.bomberosguayaquil.gov.es y dar clic en servicios en línea. Allí podrás realizar el pago de tu permiso e imprimirlo online. Además podrás ingresar tus obras o proyectos de construcción, todo desde la facilidad de tu hogar. Si necesitas más información, chequea nuestras redes sociales o escríbenos a serviciosenlinea@bomberosguayaquil.gov.es. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Autorización número 01412, CNE, Elecciones Generales 2021. A partir de ahora, todos tus trámites con Interagua deberás realizarlos por medio de la aplicación móvil de Interagua, que puedes descargar para Android o iOS llamando al 134 del call center o en la página web www.interagua.com.es. Si requieres atención presencial en agencias, deberás agendar tu cita de forma previa para que acudas a la hora que te corresponda y no tengas que esperar ni hacer filas. También puedes programar una videollamada y recibir atención personalizada desde la comodidad y seguridad de tu hogar. Recuerda, tus trámites ahora son en línea, o si prefieres, agenda tu cita presencial en la aplicación móvil de Interagua llamando al 134 opción 4 o en la página web www.interagua.com.es. Interagua, siempre contigo. Ya son 200 años de independencia de esta libérrima ciudad que siempre sale adelante.
Por eso nos sentimos en constante compromiso de trabajar al ritmo de Guayaquil, generando empleos a través de nuestras obras que ayudan a reactivar la economía de la ciudad y un servicio con agua potable de calidad para beneficiar a cada uno de los 3 millones de guayaquileños. También velamos por un futuro sostenible, trabajando arduamente en la conservación de nuestro río Daule, porque este bicentenario, el Guayaquil que soñamos, se levanta con obras. Autorización número 0729, CNE, Elecciones Generales 2021. Esto aún no termina. Por eso le digo a mi nieto que para jugar pelota siempre debe usar mascarilla. Y cuando vuelve, hago que se limpie para entrar a casa. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0118, CNE, Elecciones Generales 2021. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Sin amarres. Una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. En Sin Amarres, le damos la bienvenida al invitado de hoy. 7 de la mañana con 4 minutos. Gracias por continuar en compañía de su programa Sin Amarres en este momento, y tal como lo habíamos anunciado ya, está con nosotros el expresidente del Ecuador, economista Rafael Correa Delgado, a quien damos la más cordial bienvenida y estamos listos para la entrevista, estimados socios. Los saludamos al expresidente del Ecuador, el economista Rafael Correa. Le saluda Stalin Poveda, Alcides Montilla también nos acompaña y también Teresa Marchán en esta entrevista. No veo la imagen del economista Rafael Correa. Sin embargo, quiero que me dé un comprendido respecto al audio. Economista, buenos días, me da un comprendido. Nos escuchamos. No tengo audio. No sé, Teresa, en controles, si podemos. Vamos a insistir con la conexión. Estaba ya en línea, tal vez hay alguna dificultad técnica. Economista, no sé si nos escucha. Buenos días. Nos ha pedido unos minutos, estimado sociólogo, para iniciar la conexión. Abordar con el expresidente Rafael Correa temas de coyuntura en el orden electoral es trascendente e importante. El análisis de qué tipo de influencia va a tener los hechos en América Latina y las últimas elecciones en Estados Unidos, ¿no? Es importante tomar una mirada para ver qué tipo de influencia va a tener en nuestro país estos procesos que se han dado en América Latina y en el caso de las elecciones últimas de Estados Unidos. Andrés Arauz, candidato parece conectado a la presidencia, sí, hola. Vemos, todavía no lo vemos, a ver si nos da un comprendido. Ha dicho que las elecciones en el Ecuador podría ser un barómetro con todo lo que ha pasado en América Latina y con las últimas elecciones en Estados Unidos. Ya lo tenemos en imagen, todavía está en movimiento. El expresidente, ¿cómo está usted? Stalin, Alcides y la audiencia, todos mil disculpas, ustedes saben que soy puntual, pero con esto los cambios de horario estoy como loco y creía que eran las 2 de la tarde hora de Bélgica, ha sido la 1 de la tarde. La 1 de la tarde. ¿Y cómo está el clima? ¿Cómo está el clima económico? Todo el set. Ah, sí. Muy bien. Queremos darle la bienvenida. Creo que es una oportunidad para hablar y analizar temas de coyuntura en el orden electoral, por un lado, y también los temas a nivel geopolítico que se han dado en estos últimos tiempos, las elecciones en Estados Unidos, los temas que se han dado también en América Latina, y un poco verificar qué tipo de incidencia o influencia marcan estas decisiones en términos políticos. Pero antes, conversar si que usted ya tiene en esta altura, en este momento, la confianza y la certeza de que el viacrucis de calificación del binomio Arauz-Rabascal
no terminará aceptando ya el registro oficial de esta candidatura. Buenos días y bienvenidos. Bueno, primero muchas gracias por esta entrevista. Un saludo a ustedes, a Stalin, a Alcides, a Radio Atalaya, a la audiencia, a todo Guayaquil. Perdonen los minutos de atraso, como le decía. No, acabo de llegar al supermercado, porque yo jugaba a las 2 de la tarde. Y cuando me llama mi colaboradora con Caiga Roja, que me tengo que conectar, digo, caramba, me habré equivocado y efectivamente me había confundido, perdone. Mire, ayer nos devolvieron Compromiso Social Lista 5, que después de haber ganado las elecciones en 2019 con ese movimiento, al impostor de Celis se le ocurrió decir que faltaran 19.000 firmas en el 2016, y pese a que no le corresponde a él decidir eso, en lugar de mandarnos a completar las firmas, eliminaron el movimiento. Ha sido una lucha larguísima, recién hoy lo tenemos. Entonces, estrictamente hablando, si hubiéramos continuado con Lista 5, recién ahora podríamos empezar las primarias y a inscribir candidatos. Imagina el tiempo perdido. Gracias a Dios nos abrió las puertas Centro Democrático Listas 1 y hemos podido inscribirnos con ese movimiento, pero todavía está impugnado el binomio. Es algo increíble, nunca se ha visto algo así. En mi gobierno a mí me decían autoritario, dictador, porque no repartía hospitales, porque no me sometía a nadie que no fuera el pueblo ecuatoriano, pero ¿cuándo vieron que no se pudo inscribir Lazo, Lucio Gutiérrez, Álvaro Noboa, la propia Romo, que no sacó medio voto, ¿no? Perfecto, economista, le pregunté, correcto, le pregunté si había retomado o recobrado la confianza en el Consejo Nacional Electoral a esta altura. Acordémonos que ahí hay representantes de la Alianza Partido Social Cristiano y creo. Y eso de alguna manera genera alguna duda, y que usted lo ha expresado públicamente, respecto a este proceso, desde el inicio de la calificación o del registro de las candidaturas hasta este momento que hemos llegado. De ninguna manera, como le insisto, todavía está impugnado el binomio, pusieron requisitos imposibles para inscribirse, que haber votado en el mismo lugar, una serie de condicionamientos que cumplimos todos, y ahora no los exigen, pero si nosotros no lo hemos cumplido, le aseguro que nos hubieran descalificado. Si no nos han descalificado, no es porque no han querido, es porque no han podido, porque ha habido mucha presión nacional y mucha presión internacional. En este caso llegó hasta las Naciones Unidas. Usted sabe que la gente a nivel internacional nos quiere, tenemos importantes contactos, y esto lo sabía este secretario general de Naciones Unidas. Entonces, por eso no nos han eliminado, no porque no han querido, porque no han podido. Pero esto demuestra que estamos luchando contra una dictadura. Es poco menos que un milagro participar en elecciones. ¿Por qué todo contra Correa? ¿Y por qué está luchando contra una dictadura? Yo creo que de alguna manera hay los rasgos de un valor institucional democrático todavía en nuestro país. Es uno de los grandes errores, ¿no? Creer que tener democracia es un presidente electo y elecciones cada 4 años. No. Es mucho más la democracia. Primero, el acuerdo social, que se llama democracia, es que se cumple el programa de gobierno que se eligió en Azur. Este señor lo votó a la basura y eligió el neoliberalismo, el programa perdedor que nos quebró a todos. Cuando nos traicionó, no solo nos traicionó a nosotros, algunos fueron indiferentes. Era cuestión de tiempo que nos destruyera, porque traicionó a todo el país. Primera reflexión. Segundo, la democracia también implica un Estado de Derecho, reglas preestablecidas, reglas de juego. Bueno, las han roto por lo menos 5 veces. Lo más grave, bueno, destitución del vicepresidente de la República, lo condenaron hasta con código derogado, pero luego la consulta mañosa, leyes retroactivas para impedirme a mí ser candidato a presidente. La pregunta 3 era todo un golpe de Estado y nos quedamos cortos, porque nunca nos imaginamos que un Trujillo se iba a declarar emperador, que sus decisiones están por encima de la Constitución, y en vez de mandarlo al pobre hombre al manicomio, cierta prensa lo aplaudió, toda la clase política lo apoyó, y mire las consecuencias. Y tercera reflexión, democracia son elecciones libres, no solo elecciones. Pero el rato que quieren eliminar al binomio con mayor opción, nos están quitando esa libertad, ya no son elecciones libres. Entonces no estamos viviendo una democracia al menos a plenitud como se vivía mal que bien antes. ¿Por qué todo contra nosotros? Porque somos los únicos, porque no hemos opuesto realmente a este gobierno y que desafiamos un sistema, pero no por locos. Nosotros no buscamos nada para nosotros. ¿Acaso yo tengo negocio? ¿Qué interés tengo? Vengo de la academia. Sino que es un sistema que 200 años no ha tenido en su desarrollo. Y creo que ya es suficiente, ¿no? Correcto. Usted desafía el sistema. Y contra 10 años de gobierno también ha habido confrontaciones y criterios de que unos dicen que es la década ganada, otros dicen que es la década perdida. Y hay evaluación de su gestión en 10 años, donde ejes concretos fundamentales de la propuesta de gobierno no se cumplieron. Por ejemplo, como el cambio de la matriz productiva, el cambio del tema energético, estas cosas, la revolución agraria que usted en alguna vez lo admitió casi en los albores del término de su gobierno,
en una entrevista que le hice en otro medio de comunicación, dijo que esa era una deuda pendiente que no se había concretado. Porque en el tema agrario todavía la estructura de la propiedad de la tierra sigue inalterable y las relaciones de poder igual. Y ahí tenemos todavía un gran problema de crisis en el agroecuatoriano. Bueno, ese es el problema cuando se hacen las cosas bien, ¿no? Y a nosotros nos reclaman porque no hicimos todo. Este gobierno inepto ni siquiera le reclaman porque hace algo. ¿Por qué no hace alguito? No sea malo. Esa es la diferencia, ¿no? Cuando un gobierno que se espera mucho, lo mucho parece poco, y de un gobierno que no se espera nada, la nada parece mucho. A tal punto, le pongo un ejemplo. Yo llegué a inaugurar hasta 30 escuelas por día. La otra vez el vicepresidente Otto Sonnershoffner, o como se pronuncia, segundo o tercer vicepresidente de este gobierno, inauguró la pintura de una escuela unidocente en la Amazonía. Esa es la diferencia. Pero en todo caso, mire, aquí no sé qué estamos discutiendo, ustedes son periodistas. No estamos discutiendo, estamos conversando. Son periodistas de investigación, no, pero ¿qué estamos dudando? Porque ahí están las cifras. O sea, es solo buscar un poco de estadística, un poco la verdad. El que le dice que fue la década perdida, bueno, usted me ha dado algunos ejemplos, que no se hizo la revolución energética, ya vamos a hablar de eso, la revolución agraria. Por supuesto que no se hizo todo, pero se hizo mucho. Pero ahí está la estadística. Nosotros tomamos una economía de 44.000 millones, le damos en 100.000 millones. Crecimos más que el resto de América Latina. Fuimos de los países que más redujo pobreza. Por primera vez la pobreza absoluta estuvo en menos de 2 dígitos. Fuimos el campeón regional en reducción de la desigualdad. El Banco Mundial nos reclasificó de país de renta baja a renta media. Perdón que lo case con esto, pero la evidencia sobra. Las Naciones Unidas nos reclasificó de un país de desarrollo humano medio a desarrollo humano alto. Boston Consulting Group, la asesoría empresarial más importante del mundo, privada, nos puso como el único país exportador de petróleo que aprovechó adecuadamente un petrolero, pero de lejos, transformándolo en bienestar para su gente. El Foro Económico Mundial, con su índice de competitividad, nos puso en segundo lugar en América Latina, y puede ser de los últimos en infraestructura, solo superado por Panamá y por el Canal de Panamá. Y en cuanto específicamente a carretera, nos puso también en segundo lugar, solo superado por Chile, que es un país con mucho más ingresos per cápita que el nuestro. No lo quiero seguir cansando. No. Entonces, no hay que otras cosas en el aire, Stalin. No, en el aire no. Sencillamente... Yo ayer tuve una entrevista muy respetuosa, como siempre, con un periodista cuencano. ¿No? Como los cuencanos son muy respetuosos. Pero decía, no sabemos quién miente, pero sí facilito. Vean la estadística, pero además, ese es el rol de la prensa. Dicen los políticos mienten mucho porque se les permite mentir. Pero si tuviéramos una prensa que en verdad cumple con su deber de mostrar la realidad, no nos hubiera mentido tanto Moreno, no hubiéramos estado donde estamos. Entonces es muy fácil demostrar quién dice la verdad y quién miente. Lo que hablan de década perdida, que demuestren una cifra. Porque yo les puedo demostrar 20, como les he nombrado ahora, que dicen lo contrario. Sobre revolución energética. Pero si un lugar donde verdaderamente hubo revolución fue en la energía. Inversión. La matriz productiva usted dice que no se transformó. Es que no se puede transformar todo en 10 años. Pues. Un proceso de desarrollo acelerado demora 30 años, como Taiwán, como Corea del Sur. Pero caramba que se avanzó. Pues cuando recibimos el gobierno, teníamos apagones hasta el 2010, comprábamos a la Casa Social Cristiana la electricidad, comprábamos a Colombia, ahora exportamos energía, 44-45% de nuestra energía nada más era hidroeléctrica, el resto era térmico importada. Ahora 92% de nuestra energía es renovable de origen hídrico. Coca-Cola Sinclair, con una línea de 500.000 voltios que no existía antes, eso se llama alta tensión, le manda 600 kilómetros de energía a Guayaquil. Si algo se transformó, fue la matriz energética. Somos los países con mayor estabilidad de energía eléctrica del mundo. Yo sé que ahora hay apagones, porque este gobierno logra lo imposible, pero en verdad la matriz energética se transformó totalmente. La matriz productiva también. Primera vez en la vida que exportamos servicios energéticos. Por supuesto no somos industrializados todavía, porque es un proceso que, como le decía, demora 20, 30, 35 años, y en dictadura, Corea del Sur y Singapur, por ejemplo, y Taiwán también. Y con la revolución agraria, cuando yo le dije eso, si revisa, fue en 2013. Fue al iniciar mi último periodo. Reconocí, como somos autocríticos, nos falta avanzar. No es que dije que no habíamos avanzado, pero con relación a otras áreas, nos falta avanzar mucho más en la revolución agraria, y lo hicimos, avanzamos muchísimo. Acuérdense lo que era la UNA, Unidad Nacional de Almacenamiento. Cuando yo llegué, la ENAC, Empresa Nacional de Almacenamiento, ya había dejado de existir. Se habían robado los hilos, los habían invadido. Y en vez de ponerme a llorar, reconstruimos todo eso, pusimos política de precios de sustentación, crédito al sector agrícola, infraestructura, caminos vecinales, le damos plazos perfectos para que construyan. Entonces se avanzó mucho, pero obviamente faltaba mucho por hacer. Pero mira ahora cómo está destruido el sector agropecuario. Ok, economista, usted al término de su gobierno dijo que dejaba la mesa servida.
Lenny Moreno ha dicho que va a dejar la mesa ordenada. ¿Cómo usted evalúa para el próximo gobernante la situación económica producto de toda esta negociación con el Fondo Monetario Internacional respecto a la deuda externa, los déficits que se mantienen y los compromisos de pago a corto y a largo plazo que el pueblo ecuatoriano finalmente termina de pagar? ¿En qué circunstancia va a encontrar el nuevo gobernante esta economía y cómo va a resolver estos problemas del país? ¿O se deja imponer las cartas de intención del Fondo Monetario Internacional, o se revisa y se recompone o se renegocia esta situación? Stalin, este es el presidente con peor credibilidad de la historia. No solo que no va a dejar la mesa ordenada, no va a dejar mesa. Todo lo destruyeron, todo. Dígame un área en que hayamos avanzado, todo. Inseguridad, políticas productivas, protección al campo, generación de empleo, política internacional, política de salud, educativa, integración regional, todo lo destruyeron. Y por destruir la Correa no les importó destruir al país, y lo dice Lazo, que en el 2017 les advirtió a los economistas: están descuidando la economía, y le dijeron: no importa, lo principal es eliminar políticamente a Correa. No me eliminaron políticamente, no, por el contrario, me hicieron regresar a la política, pero sí destruyeron al país. El próximo gobierno no va a recibir un país, va a recibir ruinas. Creo que algunos no nos damos cuenta de la gravedad de la situación. Los mayorcitos, como yo, y nos acordamos del 99, ¿verdad? Esa terrible crisis. Y ese es el problema. Muchos jóvenes no conocieron el viejo país. Pero muchos de los que nos escuchan sí se acuerdan de esa terrible crisis, cuando nos confiscaron los depósitos y Lazo era ministro de Economía en Maguar, cuando centenas de miles de ecuatorianos tuvieron que emigrar a la fuerza. Bueno, ahí decrecimos 5.4%. Ahora vamos a decrecer 11%, el doble. La situación es gravísima. No es de juego, no es aventurarse a supuesto a algunos que mimetizan a los indígenas, a banqueros que cogobernaron, a empresarios decadentes. No podemos arriesgarnos. Hay demasiado en juego, es la patria misma que está en juego. Entonces, ¿y qué hacer con respecto al Fondo Monetario? Mire, debemos poner en perspectiva su pregunta. Dijeron que yo estaba sobreendeudado, que yo había dejado el país sobreendeudado. Bastaba entrar a la página web del Banco Central o del Ministerio de Finanzas para que vean la estadística. Aquí la tengo. Y revísenlo, ustedes son periodistas. 2006, yo encontré el país con 10.215 millones, esto era 21.8% del PIB en deuda externa. 2016, después de sembrar el país de obras, 25.600 millones en deuda externa, esto es, porque se había duplicado el producto, 25.7%. Es decir, subimos del 21.8% al 25.7% del coeficiente de deuda externa PIB en 10 años, sembrando de obra el país. Estas son cifras oficiales. Todo el mundo las podía ver y nadie las vio. Y se ha permitido que 3 años y medio mienta Moreno. Entonces, en total, se incrementó la deuda externa 15.000 millones. Pero invertimos 100.000 millones. Es como que si se comprara una casa a $100.000 y solo deben 15.000. Eso es un gran negocio, demuestra toda su responsabilidad, demuestra el ahorro que han tenido, un adecuado financiamiento. Este gobierno, agárrese así, en 3 años y medio, revise la cifra, por favor, y los que me escuchan, revise la cifra. Se ha endeudado en 25.000 millones, ha incrementado 25.000 millones en la deuda externa, pero no ha puesto un adoquín, no ha puesto un semáforo, no ha puesto un poste de alumbrado público. ¿Dónde se ha ido esa plata? Fuera del país, porque tampoco hemos aumentado reservas. Es la fuga de capital. Si no controlamos eso, los 6.500 millones que está dando el fondo también irán a parar fuera del país. Eso es lo que ocurrió en Argentina, revise. El Fondo Monetario le dio el financiamiento más grande de la historia, 60.000 millones de dólares. Y por otro lado sacaron 70.000 millones ciertos empresarios argentinos, y Argentina se quedó endeudada, en la quiebra y con la plata afuera. Nos va a pasar lo mismo si el próximo gobierno no toma medidas y si además no renegocia ese acuerdo con el fondo que exige al próximo gobierno. Mire la irresponsabilidad de este gobierno. Le pone al próximo gobierno en 2022 la obligación de subir 3 puntos al IVA. Pero ni siquiera para retribuir eso en obra pública, no. A la vez exige del 2021 disminuir 3.000 millones en gasto público. Eso se llama política de austeridad y eso revienta a los países. El propio Fondo Monetario en el discurso dice que eso no hay que hacerlo y en la práctica lo impone. Pero Banco Mundial, CEPAL dicen que eso no hay que hacer. Hay que estimular la economía con adecuada inversión pública. Aquí dicen subir impuestos y reducir inversión pública. La fórmula del desastre. El próximo gobierno, con patriotismo, con honestidad, con conocimiento, debe renegociar ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Se acusa a su gobierno de que esta inversión pública cuantiosa
un porcentaje muy importante cayó en el tacho de la corrupción. Muchas inversiones de las que se ha hecho a nivel hidroeléctrico están hoy en proceso de investigación sobre precios, mala calidad de fabricación, en definitiva, actos de corrupción que se investigan, que no lo dicen los ecuatorianos, que están siendo investigados por la justicia. No, lo dicen los ecuatorianos, lo dice la justicia corrupta, lo dice Diana Salazar, lo dice CEN. Lo dice la justicia, estoy hablando de la justicia. Ellos investigan. No nos olvidemos, no nos perdamos. Acuérdense que trajeron una comisión de la ONU, ¿se acuerdan? Sí. Y se fueron, porque no descubrieron nada y querían obligarlos a que digan cualquier tontería. Cuando dieron al programa de Naciones Unidas la revisión de los contratos, no descubrieron nada. Lo que siempre se puede ser general después de la batalla, que no, en lugar de hacer esto lo hubiéramos hecho así. Pero ¿dónde están los sobreprecios? Nos han engañado 3 años y medio haciendo creer que reajuste de contrato, que si algo costaba 100, pero hay que hacer más movimiento de tierra imprevisto y la cuesta 150, eso es sobreprecio, eso no es sobreprecio, eso es sobrecosto, reajuste del contrato y es perfectamente legal. Si no, dígame por qué los juicios por sobreprecio. Está escuchando mucha gente. Usted ha dicho, ha habido corrupción, parece ya una verdad física, científica. Dígame cuánto se ha perdido en corrupción, cuáles son los contratos con sobreprecio. Otra cosa es que un pillo en un paraíso fiscal contra los que hemos luchado, y esta gente es la que tiene plata en paraísos fiscales, no nosotros, haya recibido una coima. Pero sobreprecio de las obras, porque eso sí es observable, dígame qué obra está con sobreprecio, por favor. Lo que le puedo decir es que hay muchos condenados y sentenciados de su gobierno, al más como alto nivel, de Pinochet, por temas de corrupción. Eso sí le puedo decir públicamente porque así lo ha determinado la justicia. Sí, pero usted tiene que contextualizar esto. Lo contextualizo en el marco de la corrupción. Una política brutal. Y vea pues cuántos perseguidos por Pinochet y ahora Pinochet, si estuviera en vida, sería condenado. Mire lo que pasó en Bolivia, no aprenden de Bolivia, no aprenden de Argentina. A Evo lo quisieron matar, ¿no? Tuvo que salir de su propia patria. Lo acusaron de narcotraficante, terrorista, de pedófilo. Le sacaron orden de prisión, le impidieron ser candidato. Y mire la respuesta del pueblo boliviano. Y ahora ¿cómo se llama? La juzgada, la judicializada, es la dictadora Áñez. Eso es lo que le va a pasar a esta gente. ¿Cómo usted puede reivindicar una política, una justicia claramente cooptada, donde cambiaron, por favor, guayaquileños, tal vez ustedes no saben, 70% de la Corte Nacional a dedo, porque Trujillo dio un golpe de Estado. Tenemos la justicia de Trujillo, tenemos la fiscal de Trujillo, tenemos el contralor de Trujillo y tenemos un títere de presidente. ¿Qué espera eso? Correcto, perfecto, economista. A través lo que usted dice, está. Correcto, no lo digo yo. A nivel internacional. Nadie les hace caso. Correcto. Yo le pregunto a usted, 35 juicios en su contra, algunos en procesamiento, otros en condena. Con la justicia usted no va a poder revertir esta situación jurídica que hoy tiene usted con la justicia. Pero con la política sí. ¿Usted aceptaría un indulto si gana su binomio a la presidencia de la República? Es al revés. A ver, veamos cómo es al revés. Con la política no se puede arreglar eso. Se debe arreglar con la justicia cuando no haya presión política. Tampoco lo va a arreglar con la justicia. El indulto, creo que lo he dicho varias veces, es un caso más ridículo que el otro. El último caso es de homicidio, literalmente. Me están acusando de haber ordenado dispararme a mí mismo. Literalmente. Vea el caso Sobornos, que influjo psíquico, que $100.000. ¿Cómo es eso del influjo psíquico? Cuénteme, usted ha determinado la figura del influjo psíquico. ¿Qué es? Para un poco que conozcan los ciudadanos. Pero a mí no me pregunte, pregúntele a los jueces. Le pregunta a usted porque los jueces lo han puesto, pero debe haber investigado con sus abogados de qué se trata. ¿Ah? Pero no solo eso, vea las inconsistencias. Azuero, que participó en todo el reparto de hospitales, ya le está acusando Fiscalía por ser el jefe de organización criminal. ¿Es que acaso los hospitales se repartieron solitos? ¿Es que un legislador puede repartir hospitales? Ahí está involucrada ministra de Gobierno, ministro de Salud y presidente. Pero ahí no dicen nada. A mí una asesora pilla que hizo una empresa a mis espaldas abusando de su puesto y contrató con Odebrecht, etcétera, dijeron, te metemos presa a ti y a tu familia o acusas a Correa. Y soy entonces el jefe de una organización criminal. ¿Quiénes son los miembros de la organización criminal? Los secretarios, el secretario jurídico, los ministros, ¿no? Y como no tienen pruebas, ¿cómo es que dirigía la organización criminal? Con influjo psíquico. ¿Usted cree que esta cantinflada va a resistir el escrutinio internacional? Nadie le cree a la justicia ecuatoriana. Retomemos un poco el tema electoral para darle paso después a mi compañero Alcides Montillo. Un nuevo actor en la política,
que pensaba que ya no correría la candidatura a la presidencia, Álvaro Noboa. 3 veces ha llegado a la segunda vuelta, incluyendo una con usted, con Aguad, y otra con Lucio Gutiérrez. 7 años después que no ha actuado en la política, a partir del 2009 hasta el 2013, bajó su adhesión electoral. Todo esto él ha dicho que fue producto de la persecución que su gobierno hizo contra él, lo que le quitó de su propiedad, de lo que no pagó con el servicio de rentas internas. Es decir, dice lo mismo, que fue una persecución implacable, ¿no es cierto? Hoy está para candidato a la presidencia. Dicen que la presencia de Álvaro Noboa ha pateado el tablero político. Unos dicen que es un outsider, con el cual yo no estoy de acuerdo, y otros dicen, en esta sí estoy de acuerdo, que es el candidato del quechuchiro. ¿Qué piensa usted? ¿Cómo lo analiza? ¿Cómo lo percibe? Mira, uno de los problemas es cuando no tenemos capacidad crítica, y así no funciona la democracia. Entonces veamos, si fue perseguido, debió ser un peligro pues, para todos nosotros, ¿no? Si tuviéramos esas prácticas, perseguir a nuestros oponentes. En el 2009, si la memoria no me falla, nos va a sacar menos del 4% de los votos. Revisa. Sí. ¿Qué libro iba a ser? Lo he revisado. Ahí bajó. Pero si no paga impuestos, por supuesto, pues que es como hace unos días en una entrevista, usted estaba ahí. Sí, yo estaba ahí. ¿Sí? Me dijeron, y usted incautó la radio y me cogieron en offside, o sea, no desubicado. No tenía información. Después revisando, resulta que en el 2013 con fiscalía se incautaron los equipos porque en el 2010 estaban funcionando sin permiso, utilizando el espectro radioeléctrico que es el Estado. Eso es ilegal. Entonces hay que cumplir la ley para todos. ¿Por qué íbamos a incautar Radiocentro si de lejos ha sido la radio más agresiva, suponiendo que nosotros tuviéramos esa práctica? Por el contrario, a Javier Benedetti y Roldós, yo lo aprecio, creo que una persona culta puede estar contra nosotros, pero no es vulgar, es bien informado. Entonces no tiene sentido. Eso fue aclarado oportunamente. Le pido que por favor en este medio no lo deba. Porque no pagaba impuestos y con nosotros no pudo, eso es todo. Eso es todo. Que todos tienen derecho a participar. A mí se me parece una irresponsabilidad, pero eso ya es decisión de él y de los que voten por él, si alguien va a votar por él. Coméntenos los porcentajes. Usted conoce los sondeos de opinión en el orden electoral. ¿Cómo está su binomio? ¿O qué perspectiva tiene en el orden electoral? Es difícil hacer sondeos con la pandemia, pero nosotros hicimos una encuesta presencial. Hay mucha indecisión, como el 38%, pero en votos válidos supera el 40% de nuestro candidato. En nuestra encuesta, el que quedó en segundo lugar de lejos fue Jaco Pérez. Y en tercer lugar quedó Lasso. Lasso está muy mal. En Por eso tercer lugar. Está la convicción de que la entrada de Álvaro Noboa es una jugada política del gobierno. Porque liquida a Lasso, pero trata de forzar una segunda vuelta porque al menos se nos baja 2, 3 puntitos y no ganamos en una sola vuelta. Porque el Tribunal Contencioso Electoral en última instancia va a devolver un partido de unos corruptos y le va a permitir presentar candidatos, hacer primarias para que sea candidato Álvaro Noboa. Esto no lo va a hacer sin el consentimiento del gobierno. ¿Y con quién ustedes prefieren ir a la segunda vuelta? Ya no habla de que usted entraría en la primera vuelta. Usted dijo una vez, si las elecciones son en ese momento, entraríamos en la primera vuelta. Va a haber segunda vuelta. Pero estoy diciendo que las elecciones fueron en este momento, sí. Se dio una sola vuelta. En votos válidos tenemos el 40%. Sí. Habrá que analizar de nuevo con la entrada de Álvaro Noboa, porque a nosotros nos afecta marginalmente. Es que si usted tiene 100 y hay 10, y entra uno más, o tiene igual o tiene menos, no puede subir, ¿sí me explico? ¿No? Entonces esa es la estrategia del gobierno. Entonces, seguramente no hay que quitar 2, 3 puntos de socialcristianos descontentos que no querían votar por Lasso y votar por Andrés, ahora probablemente se vayan con Noboa, pero el que destroza es a Lasso, y una jugada desesperada para tratar de forzar una segunda vuelta. Hablemos un ratito de la dolarización, de la crisis económica y del COVID. ¿Qué espacio le asigna a la dolarización como una herramienta de estabilidad económica en la crisis? No todos, cuidado. Dolarización. No, yo le pregunto, usted me contesta. Yo le pregunto porque usted es el especialista. Yo le pregunto. ¿La dolarización sobre el COVID o sobre la dolarización y el COVID? ¿No entendí? Le pregunté sobre la dolarización respecto al tema de la pandemia, ¿no? Y respecto a la crisis económica que vive el país. ¿Es una herramienta de estabilización o puede ser revisado ese modelo monetario cambiario? Todo el mundo sabe que yo nunca estuve de acuerdo porque entiendo economía. Bueno, le pregunto. Que se imponga la dolarización. Después de la crisis del 99, la destrozaron los banqueros, un banco central que triplicó la emisión monetaria, y llegaron a la brillante conclusión que
los ecuatorianos éramos inferiores genéticamente al resto de países y no podíamos llegar a tener moneda nacional, cuando claramente el problema era la sinvergüencería de los banqueros y que dominaban al gobierno de turno. Pero en todo caso, en economía siempre hemos dicho hay cosas muy fáciles de hacer y casi imposibles de deshacer. Salir de la dolarización sería una catástrofe, un cataclismo. Hay que mantener la dolarización, pero aquí viene otra confusión. La dolarización da estabilidad. No, controla la inflación, nadie lo duda. Un tipo de cambio fijo extremo controla la inflación. Pero eso no es estabilidad. Pues. Usted puede controlar la inflación con 30% de desempleo. Ah, pero la situación está estable. Sí, si mi abuelita está en cuidados intensivos, está estable. No significa que esté bien. Esas son las graves confusiones que hay en conceptos económicos y todos los días lo repiten ciertos supuestos analistas. Entonces, la dolarización sí es un problema para enfrentar esta crisis. Necesitaríamos tipo de cambio. El tipo de cambio sería una gran ventaja, porque si se le desploman las exportaciones petroleras, ¿no? Si hay un gran déficit en balance en cuenta corriente, que no hay tanto por la recesión, pero en balance de capitales en general, balance de capitales cuántos dólares entran y cuántos dólares salen a grandes rasgos, el tipo de cambio que se deprecie, abaratar exportaciones, encarecer importaciones, es muy efectivo. Nosotros no tenemos tipo de cambio. Hay que buscar otra alternativa y sabemos... Entonces, va a plantear una nueva arquitectura financiera desde esa perspectiva. En su gobierno planteó la creación de un gobierno del sur, de un banco del sur, una moneda del Sucre para los intercambios de comercio. Esto no cuajó, esto no se dio, esto no terminó realmente en una fase como de abandono de esa propuesta. ¿Qué pasó? Es que no, ¿Usted se acuerda de eso? ¿No? A veces los procesos, queremos todo y para mañana. Usted sabe que UNASUR en sus 10 años de vida avanzó más rápido que la Unión Europea en los primeros 10 años. ¿Sí saben eso? El ECU, que fue la moneda contable de Europa, antes del euro, no existía, no era moneda física, solo contable, se creó, me parece, en los años 90, finales de los 80. Pero la Unión Europea empieza a cuajarse en los años 60. Entonces nosotros nos piden todo y para ayer. Entendamos que son procesos, avanzó muchísimo, ¿no? Y esa propuesta audaz de una nueva arquitectura regional, una moneda común, al menos contable, intercambios compensados, en lugar de utilizar una moneda extrarregional. Yo le vendí a Argentina 100, ellos me vendían 80, en vez de utilizar 180 dólares que pertenecen a Estados Unidos, no, neteaban. Yo le vendí 100, ellos me vendían 80, solo me deben 20, y cada uno les paga a sus respectivos exportadores de moneda nacional. Entonces, todas esas son ideas, le podría decir hasta revolucionarias, pero toman tiempo para concretar. Pero lo que se avanzó con UNASUR, revise la historia, es más que de lo que se avanzó en los 10 primeros años de la Unión Europea, que en ese momento se llamaba Comunidad Europea. Correcto. Alcides Montilla continúa con esta importante entrevista. Gracias. Saludamos al economista Rafael Correa Delgado. Economista, yo soy periodista, tengo 40 años en la actividad, fui graduado de la Universidad de Guayaquil. Soy un obrero de la comunicación, como usted muchas veces nos tildaba a nosotros. Le hago este preámbulo, economista, porque como periodista profesional, yo sí quisiera saber, ya que no lo he escuchado al economista Arau todavía, de cuál va a ser la relación entre los medios, entre la prensa y particularmente entre nosotros, los periodistas, y el nuevo gobierno. Si van a mantenerse esas viejas controversias, esas disputas, esos calificativos nacidas de una ley que creó otras entidades, o va a haber una nueva capitulación, una nueva visión de lo que significa el trato de un gobierno como el de Andrés Arauz y nosotros, los periodistas profesionales. ¿Cuál va a ser, según usted, que ha dicho el señor Arauz que lo va a nombrar asesor, cuál va a ser su asesoría en ese campo, economista Correa? Si me pregunta a mí, Andrés, digo, hay que recuperar esa ley de comunicación. Gran parte de la tragedia que vivimos es porque derogaron en complicidad con Moreno la ley de comunicación y la prensa hace lo que da la gana. Nos ha mentido 3 años y medio. ¿Por qué no ha investigado Ininvestment, la cuenta secreta de Moreno en Panamá? Y nadie dice eso. Y no hay cómo obligar a que informen sobre eso. Nadie desmiente las mentiras de Moreno. El rol del periodismo es decirnos la verdad. Cuando alguien miente, mostrar la correcta información. Y sin eso no funciona la democracia, ni siquiera tendremos desarrollo. Entonces, si no se cumple con eso, por supuesto que hay que tener una ley para que cumplan con su deber los periodistas profesionales, no profesionales, pero el rol de la prensa es fundamental para una democracia. Y cuando no lo cumple, es mortal para esa misma democracia. Dicho esto, por si acaso, mi segunda hija también es periodista profesional. Economista, entonces veremos a un gobierno controlador de la información, a un gobierno que le pone cortapisas a los medios
a un gobierno que le pone trabas a la libertad de expresión y por ende al trabajo de los periodistas. Eso es tan absurdo como decir que si controlamos el contrabando estamos controlando el comercio. Por favor, pues, si se mantienen dentro de las reglas, dentro de la ética, todo el apoyo del mundo. Pero usted no me puede decir que todos los periodistas son éticos, que todos los periodistas dicen la verdad, sino porque no lo han dicho pues todos estos años, de la desgracia de gobierno que hemos tenido. Y en lugar de informado, han manipulado. Entonces, lo que usted está diciendo es un falso dilema. Todos juntos, con los verdaderos periodistas éticos y profesionales, debemos luchar por una real libertad de prensa, que es fundamental para una democracia. Pero una mala prensa es mortal para esa misma democracia. Como lo hemos visto. ¿No le parece que el trabajo del periodista está supeditado más bien a lo que diga el lector, el televidente y el radio oyente, en vez de lo que diga un gobierno economista? Ese es uno de los lugares comunes, ¿no? Pero si el lector, el televidente, va a decidir en base a la información que recibe, y el que le está dando la información le está engañando, ¿qué decisión va a tomar? Yo soy profesor de toma de decisión. Lo fundamental para tomar decisiones es la información. Si me están engañando con la mismísima, como decimos en Guayaquil, información, ¿cómo voy a tomar la adecuada decisión? No nos engañemos. Se requiere, pero ¿quién puede estar contra eso? Lleguemos a ese acuerdo. Mire, lleguemos a un acuerdo. Que todos tengamos el compromiso de defender la verdad. Que político que miente deliberadamente, porque cualquiera se puede equivocar, sea inhabilitado para cualquier cargo. Pero periodista que mienta, pierda su trabajo. Y medio que continúe mintiendo, sea cerrado. Le propongo eso. ¿Está de acuerdo? Defendiendo la verdad. ¿Quién es el dueño de la verdad? Cada uno tiene que defender su verdad en base a la información que entregue. La credibilidad economista es el capital de todo periodista, la credibilidad, y cada uno tendrá su derecho y responsabilidad de enfrentar con su credibilidad a los medios. Pero pasemos a otro tema porque ya se nos... Por eso siempre tenemos más credibilidad que los medios, por si acaso, usted lo sabe, ahí están las encuestas. Bueno, usted lo dijo. Mire, economista, sobre su retorno al país. Andrés Arauz, cuando estuvo en Bolivia, dijo que espera que en algún rato, ¿verdad?, usted regrese al país como Evo Morales ha regresado a Bolivia. E hizo énfasis en el tema de la justicia. Pero también he escuchado de parte de dirigentes de su agrupación, específicamente Pierina Correa, que ha dicho que es necesaria la convocatoria a una asamblea constituyente con una mayoría que salga de la Asamblea Nacional para reformar varias leyes que permita el regreso de Rafael Correa al Ecuador y también para el tratamiento de algunas leyes y algunas condenas de las que ha sido objeto usted. ¿En cuál de los dos lugares usted se ubica para regresar al Ecuador? Pero primero no me ha presentado categorías mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivas, o sea, no puede ser una de las dos. Puede ser le pregunto. ¿No? Por eso le pregunto. Pero en todo caso, no creo que mi hermana haya dicho que una asamblea constituyente para que yo pueda regresar al país. No le voy a ganar esto. Con jueces honestos, que los hay en el país, pero están bajo presión en estos momentos amenazados y lamentablemente no son heroicos. Los jueces deberían ser heroicos también, pero eso no tenemos. O a nivel internacional, porque nadie va a aceptar las cantinfladas pues, que nos han endilgado a nosotros. Pero no se excluye una asamblea constituyente porque es la manera más rápida, contundente, eficiente de rescatar la patria, erogar todas las salvajadas que han hecho estos tipos. Con esa consulta mañosa que la prensa apoyó contra el Código de la Democracia. Había periodistas, yo estoy por el 7 veces sí, y eso está prohibidísimo en el Código de la Democracia, por ejemplo, ¿no? Y se les dijo, esa consulta mañosa, ¿no?, es para repartirse el país, y nos quedamos cortos, y aquí está la consecuencia, no nos equivocamos. Y luego Trujillo se declara emperador, y en lugar de mandarlo al manicomio, un tipo que dice que sus decisiones están sobre la Constitución, lo aplaudió la prensa, lo aplaudió la clase política, los grupos de poder, y mire dónde estamos. Destituyó a la Corte Constitucional, declararon vacancia 6 meses, de vacancia constitucional. Eso no existe. Yo he visto un caso similar en el mundo. ¿Cómo revierte todo eso ahora con la nueva Corte Constitucional servil, mediocre que tenemos, ¿no?, que está haciendo lo que le da la gana, dicho sea de paso? De la manera más eficaz de recuperar la patria, sacar adelante el país, es esa asamblea constituyente. Pero no es la única vía. Hay que ver las condiciones políticas. Se decidirá en su momento.
Una última pregunta de mi lado en el tema internacional. Mire, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, acaba de dar un informe elaborado por Michelle Bachelet, que fue presidenta de Chile, en donde acusa al régimen de Nicolás Maduro de Venezuela de crímenes de lesa humanidad. ¿Cuál es su comentario? Yo creo que está equivocada. Michelle, yo la quiero mucho, ¿no? Y hemos hablado indirectamente de eso. Y creo que está mal informada, porque el crimen de lesa humanidad es tener bloqueado un país soberano, porque no puede vender ni siquiera sus petróleos, con barcos de guerra que están en sus costas, que no permiten entrar y salir de tanqueros. Y esa gente se muere de hambre, y las víctimas son los victimarios. Yo tengo experiencia en eso. Entonces, lamento si se ha equivocado Michelle Bachelet, la seguiré queriendo, respetando mucho, pero es otra la realidad de Venezuela. Economista, gracias, economista Rafael Correa. Ha sido un diálogo intenso realmente. Y para terminar, estuve revisando su plan de gobierno en los periodos de la década que usted gobernó al país. Y entre otras cosas, como objetivos centrales, usted definía que uno de los objetivos, ¿no?, del ejercicio del poder era la implementación del socialismo del siglo XXI para lograr un desarrollo sostenible y sustentable, ¿no?, a favor de la sociedad ecuatoriana. En este periodo, en esta opción con el nuevo binomio, se insistirá en la implementación del socialismo del siglo XXI, preguntándole si que ya ahora está terminado el concepto o está en construcción, porque este era un debate que duró mucho tiempo y sigue debatiendo sobre el mismo tema de la construcción del socialismo del siglo XXI. Si esa es la naturaleza misma del socialismo del siglo XXI. Correcto. Un proceso de construcción permanente. Porque a diferencia del socialismo tradicional, no creemos en manuales, no creemos en la misma medicina para todas las realidades, no creemos en respuestas antes de saber las preguntas, es para cada país. Y mira el resultado de esa política, que le puede llamar socialista, progresista, la prosperidad que nos dio en los 10 años, o los que nos escuchan, viven mejor ahora en esta tragedia que durante mi gobierno. Y fueron esas políticas, porque, por ejemplo, seguridad, no es solo pues más policía, hay que 911, significa más equidad, menos miseria, más empleo, para bajar los índices de violencia. Todo eso funciona. Eso durante mi gobierno. ¿Cómo? Todo eso funciona como modelo cuando hay dinero, cuando hay recursos. Y a usted le tocó realmente estar en etapas muy interesantes de ingresos petroleros y de recaudación tributaria. Estos eran los dos renglones fundamentales que tuvo. Ya no tienen qué más decir, pero le di algunas cifras que nos demuestran que no es eso la clave del éxito, sino muchas cosas. ¿Qué tiene que ver la reducción de la desigualdad con el precio del petróleo? Eso es voluntad política, esas son políticas, no tapemos el sol con un dedo. Y eso es clave para controlar la inseguridad, ¿no? Pero además, nosotros tuvimos bajo precio del petróleo, enfrentamos dos crisis, 2008-2009, la crisis subprime, crisis a nivel mundial. América Latina decreció, Ecuador no decreció. Y obviamente 2015-2016, desplome el precio del petróleo, apreciación histórica del dólar. Y nosotros además, un terremoto de casi 8 en la escala Richter. Pero como no tienen ya qué decir, entonces resulta que tuvimos mucho dinero. No es así. Y lo dicen los estudios internacionales. Lo hicimos muy bien. Y por último, si tuvimos buena suerte, bueno, voten por la buena suerte. Pero este tipo ha tenido hasta mala suerte. Mira la tragedia que vivimos. Muy bien, economista. Gracias por haber atendido esta llamada y esta entrevista. Lo dejamos a consideración de todos quienes han estado en sintonía de este programa, sus análisis, sus visiones, sus conceptos vertidos. Con mucho respeto, el carácter plural de esta radio es lo que nos permite tener todas estas sensibilidades de opinión a todos los niveles, porque ese es el carácter democrático que debe implementarse a nivel de la comunicación. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted, Stalin, Alcide, gracias a Radio Atalaya, un inmenso abrazo a Guayaquil. Cuídese, que la pandemia es una tragedia realmente. Un fuerte abrazo a todos. De la misma manera. 7 de la mañana con 46 minutos. De esta manera nos estamos despidiendo, estimados oyentes. Gracias por habernos acompañado. Nos dejamos también, a continuación ya viene Fernando Aguayo en vivo. Y no se olvide, a partir de las 8 de la mañana estaremos regalando órdenes de tanqueo y también camisetas a propósito del partido de nuestra selección versus Bolivia. 7:46, nos despedimos. Sin amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. El siguiente en Radio Atalaya es un programa
de opinión, categoría O, apto para todo público.